Vamos a hablar de la elasticidad de la demanda. Vamos a encontrar entonces cuántas clases de elasticidad existen. Existe perfectamente inelástica, elástica y unitariamente elástica. Y por una parte tenemos que ver entonces con estas 5 condiciones o clases de elasticidad. Vamos a detallar cada una de ellas. Pero para eso necesitamos saber entonces el término de elasticidad precio de la demanda. Indica esto en cuánta es la variación de la cantidad de un bien con la variación entonces del precio. Existe entonces demanda elástica y demanda inelástica. Elástica es cuando para nosotros el cambio en el precio es significativo y es inelástica cuando el cambio para nosotros no es potencialmente muy grande. La representación gráfica de esta elasticidad siempre la vamos a encontrar en estos 5 términos. Cuando la elasticidad es igual a 0, que es perfectamente inelástica. Cuando es inelástica es menor que 1. Cuando es unitariamente elástica es igual a 1. Cuando la demanda es elástica es mayor que 1 y cuando es perfectamente elástica es infinito. Prácticamente las más importantes son la elástica y la inelástica, porque de ahí parten entonces los conceptos de elasticidad. Miremos detalladamente cada tema de estos. Cuando es mayor que 1, la demanda es elástica, significa que el porcentaje del incremento del dinero es mucho menor que el incremento o la disminución entonces de las cantidades. Eso es elástica, cuando es mayor que 1. Cuando la curva es inelástica, es menor que 1, podemos ver entonces que la variación en el precio es superior a la variación o la disminución entonces de las cantidades, cuando es menor que 1. Cuando es unitaria, no interesa las variaciones del precio porque van a ser iguales entonces las variaciones en las cantidades. Cuando es perfectamente inelástica, siempre va a ser una demanda completamente paralela entonces a los precios. No importa entonces la variación de los precios porque sigue siendo constante entonces las cantidades. Cuando es perfectamente elástica tiende a infinito porque es una línea que se va hasta el infinito, paralela entonces a las cantidades que se suman independientemente de la variación de los precios. Clasificación entonces, elástica es mayor que 1, inelástica es menor que 1, unitaria es igual a 1, perfectamente inelástica es igual a 0 y perfectamente elástica es infinito. Veamos entonces, en resumidas cuentas, qué significa esto. Que la elasticidad de precio de la demanda es simplemente la variación porcentual en la cantidad demandada con referente a la porcentual en el precio, cuando son variaciones. Esto es, de aquí se deriva entonces esta fórmula, que significa que el incremento de las cantidades sobre la cantidad 1 dividido por el incremento de los precios sobre el precio 1, eso es lo que nos marca a nosotros la variación porcentual de la cantidad de la demanda. Claro que a nosotros en estos términos nos van a dar entonces el precio 1, el precio 2, el cantidad 1 y la cantidad 2. Muy bien. Entonces los cambios pueden ser positivos o pueden ser negativos. No interesa qué resultado nos pueda dar. Esta es la fórmula de la elasticidad. Entonces vamos a simplificarla, vamos a desmenuzarla. Significa entonces que si nosotros simplemente hacemos la división de las fracciones, corresponde entonces que el P1 multiplica por la cantidad o por el incremento de las cantidades. Y el incremento del precio multiplica entonces por la cantidad 1. Nosotros vimos en un ejercicio cualquiera, cuando iniciamos semestre, que la división fraccionaria es simplemente haciendo las orejitas, que es 1 multiplicado por 2 y 2 multiplicado por 1. Esto nos va a dar siempre 1
El mismo ejercicio lo hicimos con un cuarto sobre un cuarto. ¿Qué significa esto? ¿Qué tendríamos nosotros que hacer? Es incremento de Q por 1, incremento de Q por 1, incremento o Q por 1 por incremento de AP por P. Simplificando, esta es la fórmula entonces de la elasticidad. Muy bien, vámonos entonces para el primer ejercicio. Y nos entrega una tabla de demanda con unos valores que nos dice que un helado, cuando nosotros compramos o el precio de los helados están a 100 pesos, nosotros estamos en condiciones mensualmente de consumir 12 helados. Pero cuando se suben o cuando se incrementan a 300 ya no podemos consumir 12 sino 10. Y así como nos representa entonces esta tabla. Es decir, que el precio si aumenta demasiado a 700 pesos ya no podríamos consumir 12 sino 6 nomás. Miremos entonces de qué se trata. Vamos a aplicar la fórmula que nosotros tenemos aquí simplemente a este ejercicio, donde nos dice o vamos a definir cuál es la cantidad 1 y cuál es la cantidad 2 y cuál es el precio 1 y cuál es el precio que corresponde al precio 2. Muy bien. Digamos entonces que la cantidad 1 es 10, que la cantidad 2 es 12 y que el precio 1 es esto. Entonces, tenemos que la cantidad 2, según la fórmula, menos la cantidad 1 que es 10 dividido en cantidad 1. Esto ejercicio entonces simplemente definimos las operaciones y vamos a saber que 2 menos 10 dividido entre 10 nos va a dar 0,8 y que 600 menos 200, todo eso dividido entre 200 nos da. Si hacemos la división entonces de 0,8 dividido entre 2, entonces nos da 0,4. Eso significa de que la elasticidad es menor de 1. Eso significa entonces que la elasticidad es demanda o esto tiene una demanda inelástica. Muy bien, miremos el gráfico. Observa entonces que el precio 1 es 200, que el precio 1 que es 200 corresponde entonces a la cantidad 1 que es 11, que el precio 2 que es 600 corresponde entonces a una cantidad. Esta es la gráfica de esa tabla que nos han ofrecido. Eso corresponde entonces a esto según esta gráfica. Vámonos para el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos está proponiendo a nosotros que la elasticidad de la demanda por la subida del precio de 90 a 110. Aquí nos facilita a nosotros este gráfico que cuando es 90 pesos las cantidades son 240 y que cuando es 110 las cantidades son 160. Es decir, que tenemos Q1, Q2, P1 y P2. Vamos simplemente entonces a ponerle valores a esa fórmula. Y nos está diciendo que 160 menos 240 sobre 240 tiene que tener un valor. Miremoslo aquí detalladamente. Entonces 160 menos 240 es 80 sobre 240. Pues esto seguramente nos va a dar a nosotros una operación que es igual a punto 33 dividido entre punto 22. Eso es 1.5. Eso significa entonces que la demanda es elástica. La demanda es elástica porque es mayor que 1. Eso significa entonces que esta demanda es completamente elástica. Ahora, ¿qué significa que el precio es de 1 o que la elasticidad es de 1.5? Simplemente nos está definiendo si es elástica o es inelástica. Es sensible este precio, entonces la demanda de este bien es sensible a la variación del precio. Un ejercicio que yo propongo para que ustedes cojan una hoja, desarrollen, le den valores a Q1, a P1, a P2 y a Q2. Teniendo una tabla ustedes aquí básicamente sobre unos CDs con unos precios y con unas cantidades que usted está en condiciones de comprar. Digamos, por ejemplo, que si yo en un mes tengo que el precio de los CDs es de 6 euros, yo estoy en condiciones de comprar 10. Pero cuando sube entonces a 15 euros, yo ya no puedo comprar 10, sino que puedo comprar 6, dependiendo entonces de esa tabla.
seguramente ustedes tenemos entonces la tabla aquí de los precios, la tabla de las cantidades, y vamos con eso entonces a definir cuál es el punto 1, cuál es el precio 1 y cuál es la cantidad 1 y cuál es la cantidad 2 y el precio 2. Cualquiera que ustedes simplemente definan siempre va a tener que dar una o definir ya cuál es la elasticidad. Muy bien. Pero resulta de que la elasticidad, el precio, elasticidad, precio de la demanda tiene unos factores que determinan, cierto, la elasticidad y los ingresos totales. Cuando hablamos de ingresos totales, decimos que la elasticidad, cuando es inelástica, observen que entonces la curva de la demanda o la recta de la demanda no es muy acostada, es simplemente bien casi que paralela entonces a los precios. Observen que si el precio está a $1, yo estoy en condiciones de comprar 100. El ingreso total es de 100. Pero si sube entonces, yo estoy en condiciones de comprar menos, pero el ingreso seguramente va a ser más por el valor o por el precio del bien. Cuando es elástica, observe entonces cuál es el comportamiento que tiene entonces el ingreso total. Vemos entonces que si el incremento o el valor del bien aumenta, nosotros no solamente podemos comprar menos, sino que el ingreso total disminuye. Muy bien. Esta es la clasificación entonces de todo de las curvas de la elasticidad. Ya habíamos visto nosotros que cuando es inelástica la elasticidad es 0, cuando es perfectamente inelástica es 0, cuando es inelástica es menor que 1, cuando es unitaria es igual a 1, cuando es demanda elástica es mayor que 1 y perfectamente elástica tiende a infinito. Muy bien, esos son los 5 definiciones. Y aquí encontramos pues un resumen de esa elasticidad. Encontramos entonces la definición no solamente de la denominación, las características, sino el tipo de producto y cuáles son los tipos de producto. Muy bien, esto es la clasificación de las curvas de la elasticidad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando es oferta de elasticidad unitaria, observe entonces que la variación del precio con las cantidades es igual. Cuando es inelástica, la variación del precio es mayor que la variación en las cantidades y la elasticidad es menor que 1. Cuando la oferta es elástica, estamos hablando aquí ya no de la demanda, sino de la oferta, que tiene exactamente el mismo comportamiento. Muy bien, eso lo vamos a ver nosotros en la siguiente clase. Y existe un video de elasticidad. Muy bien.